Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a contaros muchas cosas previas a esta carrera que va a ser la última de la temporada, que vamos a vivir en el circuito de Yas Marina. Os tenemos que hablar de supuestos ritmos de carrera, tenemos que veros ciertas impresiones como son desde Ferrari, como son desde Aston Martin, también la loca apuesta que perdieron en Red Bull y varios temas más que tendréis todos detallados en la descripción de este vídeo. Vamos a arrancar directamente por esos supuestos ritmos de carrera. ¿Por qué indico que son supuestos? Bueno, pues porque os voy a poner primero los de la Fórmula 1 que sacaron el viernes, pero la realidad es que el viernes se pueden sacar muy poco y ya si vemos la comparativa en ritmos supuestos de clasificación vamos a ver que realmente fallaron. Pero que es normal en este sentido, porque ¿de dónde coges ritmos de carrera tú el viernes? De una sesión de Libres 1 donde ha habido 10 pilotos rookies y no es extremadamente representativa, o de una sesión de Libres 2 donde se rodaron 4 o 5 vueltas, por las banderas rojas no se pudo rodar más. Es complicado en ese sentido. Luego os voy a poner los ritmos que se vieron en Libres 3, pero es que tampoco te dicen gran cosa y se rodó bastante poco y estaban muchos de ellos todavía probando configuraciones porque no lo habían podido probar antes. Así que bueno, simplemente vamos a ir con este análisis de los ritmos de carrera, que estos son los que nos pone la Fórmula 1, que bueno, la verdad que quizá no son tan lejanos, pero es que si fíjate dónde está McLaren. McLaren, por supuesto, va a estar mucho más arriba. Ferrari luego realmente, yo esto el sábado, la verdad que no lo comentamos por eso, porque es que esto de dónde lo han sacado, de los ritmos de los rookies, lo han sacado de los ritmos de una sesión de Libres 2 que al final fue inexistente. Por eso directamente el sábado nos lo comentamos porque el ritmo de clasificación tampoco son muy... Luego en el ritmo de clasificación han acertado más, ahora os lo pongo, pero en ritmo de carrera por supuesto que McLaren va a estar más arriba, Alfa Romeo en las últimas carreras siempre nos lo ponen muy arriba y luego en carrera caen. En clasificación sí que se les ve fuertes, pero en carrera acaban cayendo. Alfa Tauri sí que me espero que no esté tan lejos de, por ejemplo, McLaren, pero Alfa Romeo ahí no pinta nada. McLaren de por sí estaría yo diría en el escalón, como poco en el escalón entre Ferrari y Mercedes, y si no, por delante incluso de Ferrari en ritmo de carrera, que yo creo que sí. Alpine yo me espero que estén también en una posición mejor, así que en ese sentido es lo que os digo, es que estos ritmos, pues bueno, difícilmente los han podido sacar. Para que hagáis la comparativa, estos son los ritmos de clasificación que nos ponían, que es lo que os digo. Luego acertaron porque yo Ferrari no hubiera comprado que estaba ahí, pero bueno, luego Leclerc consiguió poner el coche ahí, pero Mercedes sí que estaba un pelín más atrás. Nos ponen a un Alfa Romeo que, bueno, pues ya sabemos los resultados que tuvieron, cayeron ambos en Q1, Alfa Tauri sí que estuvo fuerte, Alpine también hay uno de ellos, Pierre Gasly, que se mete en Q3, aunque con no, Aston Martin nos lo ponen más atrás, pero bueno, sí que es verdad que Aston Martin debería de haber estado detrás de Mercedes, no está a una distancia tan extrema, y luego Williams y un Haas se llega a meter en Q3, ¿sabéis lo que os digo? Pero bueno, es complicado estos datos de conseguir, yo simplemente os lo pongo, pero estos son los ritmos de carrera que nos había dicho la propia Fórmula 1, veremos si se cumplen realmente en pista. En cuanto a lo que vimos en los Libres 3, vimos estos ritmos, no vimos muchos pilotos hacer tandas largas, pero os he seleccionado aquí varios pilotos donde pudimos verlos hacer ritmo, que es Verstappen, Hamilton, que bueno, Hamilton sale bastante atrás, los dos Aston Martin y los dos Ferrari, realmente pocos más hicieron ritmos de carrera. Norris, por ejemplo, ayer le preguntaron que qué espera por lo menos para la carrera saliendo quinto, y la verdad que dijo es que no lo sé porque no he probado el coche con combustible, no había tenido tiempo en este fin de semana para probar más allá de tandas cortas. Así que bueno, estos serán los ritmos, os los voy a desgranar un poco mejor para que tengáis la imagen y además también pues con la media, ¿no? Que vemos a un Verstappen que su media con blandos usados sí que es verdad que es el piloto que menos vueltas hace, por lo que tiene menor degradación, pero son 5 vueltas y su media es 29,2, una vuelta de 1 minuto 29,2 décimas. La más rápida, por supuesto, sin lugar a dudas, Leclerc y Sainz lo hicieron con medios y luego es Leclerc el más rápido después de 11 vueltas, aunque son solo 3 décimas de diferencia entre los dos de media, así que bueno, en ese sentido los ritmos no están mal. Es difícil compararlo porque nadie más hizo con medios y luego con blandos también vemos que Hamilton perdió muchísimo tiempo, no fue del todo rápido. Veremos si seré... Luego Hamilton, la verdad que es que ha sido el Mercedes más lento durante todo el fin de semana.
Así, también se perdió los libres 1, veremos qué es lo que consigue hacer en carrera. Y luego en cuanto a los Aston Martin, muy igualados, Stroll fue algo más rápido, como estáis viendo ahí, Alonso hace 31.71, mientras que Stroll hace 30.154. Es decir, que sí que Stroll fue algo más rápido, no es tan lejano, bueno, es un segundo más lejos que Verstappen, es una vuelta más, es más rápido que Hamilton. Es lo que os digo, es que saber, porque no hemos podido ver muchas pruebas de tandas largas, así que bueno, estos eran los ritmos que nos daban los propios, la propia Fórmula 1 en los que he podido sacar yo de Libres 3, pero es poco representativo. La verdad que llegamos a la última carrera con mucha incertidumbre en ese sentido en cuanto a ritmos, porque no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, no sabemos un poco la degradación cómo va a ser. Luego hablamos de estrategias y demás por parte de Fernando Alonso, que ya sabemos que están peleando por ese cuarto puesto en el Mundial de Constructores y Alonso está defendiendo el cuarto puesto en el Mundial de Pilotos. Hay ciertas combinaciones con las que Alonso puede conseguir ese cuarto puesto en el Mundial. Simplemente, por ejemplo, ahora mismo, tal y como está la parrilla, si quedase así, se lo quedaría. Con que Sainz quede siempre por detrás y saque un par de puntos más que Norris, debería de conseguir mantenerlo. Y luego con que con que Leclerc le saque menos de 12 puntos, lo mantendría. Pero bueno, más allá de ahí, Alonso ya ayer nos comentaba que a él le importa entre poco y nada el cuarto puesto en el Mundial de Pilotos. Dice que no va a recordar esta temporada por el resultado final del Mundial, porque además yo ya os lo he dicho a lo largo de todos estos últimos meses, que yo creo que se merecía bastante más Alonso, pero bueno, que al final las cosas han acabado como han acabado en ese sentido. Y por otro lado, en lo que piensan es en el Mundial de Constructores, que esto es lo que os llevamos diciendo toda la semana. Aston Martin ya no tiene nada que perder, y Aston Martin además salen los dos Aston por detrás de los dos McLaren en esta carrera. Aston Martin tiene que salir pensando que al final van a ser quintos, y todo lo que sea mejorar ese quinto puesto en el Mundial de Constructores es bienvenido, pero que eso es lo que desde ayer ya nos decía Fernando Alonso, que ellos están exclusivamente pensando en conseguir sorpasar a McLaren por ese cuarto puesto en el Mundial de Constructores. Es lo único en lo que piensan y es lo que intentarán hoy, sobre todo, y en su intervención lo acaba diciendo Fernando Alonso, es donde hay dinero, es donde te dan dinero, por lo que es realmente donde quieren conseguir adelantar a sus rivales. Entonces es el único objetivo que tiene Alonso en esta carrera, incluso lo vais a ver en su intervención que ahora os voy a poner, ya os la puse ayer, pero para los que no hayáis visto el vídeo anterior, pues os lo pongo ahora. En su intervención pues ya veréis como incluso dice que él da por hecho que va a quedar séptimo en el Mundial de Pilotos, pero que tienen que intentar conseguir pasar a los McLaren para quedar por delante de ellos en ese Mundial de Constructores, porque es dinero para el equipo y es bastante positivo. Ya hemos explicado en muchas ocasiones que sí que es verdad que quedando en una posición inferior en el campeonato tienes más horas de túnel de viento, pero ya hemos visto con la penalización incluso que tenía Red Bull, tampoco se nota tanto las horas extra de túnel de viento. Incluso Aston Martin, que tenía muchas más horas a principios de año, tampoco se ha notado, por lo que al final eso te da más igual y lo importante no deja de ser el dinero. Optimista para mañana porque dijiste el jueves al llegar aquí que bueno, el Mundial de Pilotos ya no cuenta demasiado si es por la lucha de la cuarta posición, pero bueno, Carlos sale detrás y es una oportunidad para llevártelo, ¿no? No, pero bueno, yo creo que el Ferrari es otra vez top 3, ¿no? O sea, con Leclerc es un coche tremendamente superior en estos momentos al nuestro. Y luego Lando sale delante mío, los McLaren están yendo muy rápido, así que creo que voy a perder la posición con Lando también en pilotos. Pero lo que más nos interesa es constructores, ¿no? Entonces salen delante nuestro los McLaren, terceros y quintos. Y si todo va normal, es una carrera normal, creo que no tenemos mucho que hacer, pero bueno, si hay una carrera un poco loca, hay algún safety car, hay algún golpe de suerte, vamos a intentar, sobre todo en constructores, ¿no? Pero en pilotos, ya te digo, tengo miedo de Norris y de Leclerc, porque Leclerc no sé si está a 12 o 13 puntos y sale ahí ya y puede hacer podio, así que creo que vamos a hacer lo que podamos y divertirnos, pero creo que con la cabeza en otra cosa que no sea la clasificación. Pero ¿con qué posición te quedarías o sería ideal para ti para cerrar ya estupendamente este ciclo, ¿no?, de 2023? Lo voy a cerrar estupendamente, así que voy a pensar que voy a acabar, ¿cuánto es? Séptimo en pilotos. No está me mal. van a adelantar mañana Norris y Leclerc, y si hay alguna mejora en eso, bien, pero bueno, cambia poco, ¿no? No voy a recordar el 2023 por la posición final del campeonato, sino por la llegada a Aston, los podios y sentirme competitivo, ¿no? Es una anécdota. En Bueno, pues constructores nos sí que es apuntamos, importante, Nos porque hay apuntamos. dinero en juego para el equipo, pero en pilotos no hay dinero.
Y el otro puesto, o uno de los otros puestos que todavía se está jugando en ese Mundial de Constructores, es el que están librando Ferrari y Mercedes. Otros puestos que están también abiertos es el de Alfa Tauri con Williams. Ahora mismo, si Tsunoda queda en la posición en la que ha clasificado, Alfa Tauri pasaría a Williams, y también se están jugando Haas y Alfa Romeo, que lo mismo, si Hülkenberg se queda en la posición que ha clasificado, pasarían a Alfa Romeo. Independientemente de ello, en lo que nos vamos a centrar ahora es entre Ferrari y Mercedes, que se están jugando ese subcampeonato. También si quedan como están, tal que ahora mismo, quedaría por delante Ferrari, quedaría segundo en el Mundial de Constructores por delante de Mercedes, gracias a ese segundo puesto de Leclerc en clasificación. Pero no es cómo empieza, sino cómo acaba la carrera, y tienen que conseguir 4 puntos. Además, Leclerc sale en una segunda posición, y el subcampeonato de este Mundial de Constructores se lo van a jugar Leclerc y Russell. El motivo: son los 2 pilotos de cada equipo que llegaron a Q3. Carlos sale 19º, que ahora os hablamos de él, y Hamilton sale en 11º lugar. Sí que es verdad que Hamilton está ya ahí en puntos prácticamente, hay pilotos en los que debería de ir más rápido, pero bueno, al final sobre todo la diferencia la van a marcar Leclerc y Russell, que son los pilotos que más adelantados están. Y Leclerc sale segundo. ¿Piensa Ferrari en la victoria? ¿O la dan por perdida? ¿O no quieren pensar en la victoria porque solo están pensando en ese subcampeonato? Pues es esta última opción. Se lo han preguntado a Frédéric Vasseur, el jefe del equipo Ferrari, y ha dicho que la victoria está bien, que la victoria puede llegar a ser, que vete tú a saber, a lo mejor en Red Bull van más descargados, a lo mejor en Red Bull van con los motores más capados porque ya les da igual, vete a saber, pero que ellos, su objetivo es sumar 4 puntos más que Mercedes. Si Mercedes suma 10, ellos tienen que sumar 14. Si Mercedes suma 8, ellos tienen que sumar 12, y así sucesivamente, porque les sacan ahora mismo 4 puntos, es decir, hay que sacar 4 más de los que saque Mercedes, pero no necesitas 5 más, porque con un empate Ferrari le pasaría, Ferrari quedaría por delante gracias a la victoria de Carlos Sainz, como es el único equipo que ha logrado una victoria, con la excepción por supuesto de Red Bull. Quedan por delante, que en el Mundial cuando hay empate es el piloto que o en este caso el equipo, ¿no?, que más posiciones altas haya conseguido. Solo hay una victoria entre ambos, pues ya está, se lo llevaría el equipo que consigue esa victoria, que en ese caso es Ferrari. Con un empate quedan por delante. Y eso es lo que dice Frédéric Vasseur. Sus palabras son las siguientes: siempre es posible ganar, y también lo será mañana, pero para nosotros lo más importante será sumar 4 puntos más que Mercedes. Y como os digo, ese subcampeonato se lo van a estar jugando Charles Leclerc y George Russell. Son los pilotos más adelantados de cada uno de los equipos. Por parte de el otro piloto de los Ferrari, Carlos Sainz, que ya vimos ayer, le echó la culpa al final a no clasificar por haber salido el último en salir, por todo ese tráfico, que es una estupidez lo que pasó en el día de ayer. Pero bueno, ya lo hablé también después de la clasificación. No tiene sentido que ahora prohíbas adelantar bajo el túnel en la salida del pit lane, cuando luego no se puede tampoco retener al piloto de detrás. No tiene mucho tipo de sentido. Pero bueno, Carlos Sainz se vio perjudicado por eso, porque fue el último en salir, tardó muchísimo, y cuando fue a empezar su vuelta tenía tráfico de pilotos que ya habían acabado, entonces al final le lastró mucho. Independientemente de ello, ya os decía yo ayer que no es excusa, eso lo dice incluso el propio Frédéric Vasseur, que ahora os leemos esas palabras, que no busca excusas con ello y que ha sido algo que ellos mismos se han generado. No es como en caso de Las Vegas, que no fue ni siquiera mala suerte, fue culpa del circuito. Pero bueno, que me estoy adelantando en la intervención del jefe del equipo Ferrari. Sobre todo lo que dice es que van a apostar por una estrategia agresiva. ¿Qué estrategia agresiva puede ser? Bueno, ahora os enseñaremos las estrategias, pero yo te diría que lo lógico es que esa estrategia agresiva sea una parada, porque si no, la verdad que no hay mucha diferencia en estrategias en este circuito. Pero eso es lo que dicen desde Ferrari con el caso de Carlos Sainz, que van a hacer esa estrategia agresiva para intentar recuperar esas posiciones y acabar en un mejor puesto. Independientemente de estrategia agresiva o no, lo suyo es que acabe consiguiendo adelantar. No es un circuito extremadamente complejo para conseguir adelantamientos, se puede llegar a conseguir, hay 2 zonas de DRS muy predominantes y muy cercanas. Ferrari hacía muy bien la chicane de la 5 y la 6, que para adelantar es muy importante, no por adelantar en ese punto, sino porque si la haces mal se te complica la siguiente recta de DRS, pero como lo hacían bastante bien, eran de los mejores de toda la parrilla, la verdad que
Deberían de poder optar a varios adelantamientos. Lo que quiero decir con esto es que Sainz debería de poder optar a acabar en puntos. Ya todos los puntos que sume extra Ferrari pues serán buenos para esa batalla por el subcampeonato. Lo que decía el madrileño, lo que decía Frédéric Vasseur sobre el madrileño es: con Carlos vamos a apostar por una estrategia agresiva. Y ya decía lo que os comentaba antes de que no buscaba excusas, diciendo: puedes atribuir a una tapa de alcantarilla a la suerte, en referencia a esto a lo que pasó en Las Vegas. Pero en la clasificación cometimos un error en la vuelta de salida. No estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. No prestamos suficiente atención al tráfico y no puedes achacarlo a la suerte. Así que no buscan excusas, fue un error que tuvo el propio equipo Ferrari, que tendrán que solventar durante la carrera de hoy. Por cierto, os vamos a enseñar la diferencia que hubo entre la pole y la vuelta de Charles Leclerc, donde ganaba cada uno tiempo, así en este vídeo cortesía de Fórmula Addict, que siempre son muy buenos. Os contamos una breve historia de qué ocurrió después de la pole de Verstappen y ya finalizamos con este vídeo enseñándoos la estrategia y la parrilla de salida. Helmut Marko ha perdido 500 euros tras la clasificación del día de ayer en Abu Dhabi. El motivo: apostó en contra de Max Verstappen. Sí, además Helmut Marko, que es uno de sus mayores defensores, pues después de haber visto el ritmo en libres 2 y libres 3, sobre todo en unos libres 3 donde se mostró que tenía muchos problemas de balance, como el propio piloto luego reconoció, pues Helmut Marko apostó 500 euros en contra de que fuese a conseguir la pole frente a Christian Horner. Horner sí que confió y se acabó llevando esos 500 euros. Así que la pole de Verstappen se la acabó dándole las gracias Christian Horner, porque ganó otros 500 euros, además de, por supuesto, una pole más para su equipo. Y después de toda esta historia, a Max Verstappen se le preguntó en medios neerlandeses sobre esto y lo que dijo es que Marko ha aprendido la lección, que nunca puedes apostar en su contra. Eso lo comentó en el día de ayer Max Verstappen, bastante graciosa esta historia, así que os la quería comentar. Para finalizar este vídeo vamos a enseñaros las estrategias y cuáles pueden usar los equipos, y vamos a hacer un poco de referencia a esa estrategia agresiva que decía Frédéric Vasseur con Carlos Sainz. Las estrategias que nos dice que nos dice Pirelli son las siguientes. Llevan toda la semana insistiendo en que una parada es más rápido. El año pasado Verstappen y Leclerc, que fueron primero y segundo, hicieron una parada. Históricamente ha sido un circuito sobre todo de dos paradas también, porque, bueno, el año pasado menos ellos dos, el resto hicieron dos paradas. No sé, 2021 Hamilton y Verstappen van a dos también, aunque en ese 2021, por ejemplo, Sainz consigue subir hasta el podio haciendo una parada. 2020 pues más de lo mismo, suele ser dos paradas, y además muchos de los pilotos se han guardado esos dos compuestos duros, perdonad, para usarlos para esas dos paradas de medio duro. Pero bueno, nos lo ponen que sería la más cercana a esa parada, aunque nos insisten en que esa parada única sería lo más rápido. Luego hay una posibilidad también de una parada con blando y duro, pero yo eso lo veo un poco descabellado porque ese blando se suele degradar muy rápido, entonces no tiene mucho sentido. Y también nos ponen un medio duro blando, pero bueno, si tienes que usar los tres neumáticos, raro sería. En cuanto a los neumáticos disponibles de los equipos, son los siguientes y bueno, pues podemos ver que realmente sabemos un poco qué es lo que van a usar. Vemos un Verstappen que se ha guardado dos duros y un medio.
quizá hace una parada, pero lo tiene de cara para hacer 2 paradas, 2 duros y un medio. Empiezas con el medio y luego 2 neumáticos duros. Si ves que el duro lo puedes alargar, lo alargas todo lo posible. Lo mismo para Pérez, mismo para Leclerc, mismo para Sainz, aunque en el caso de Carlos tiene un blando, pueden llegar a montar un blando. Yo es que lo veo complicado porque es que se degrada muy fácilmente ese blando. ¿Te puede servir bien? Bueno, te puedes poner un blando al principio, adelantar todo lo posible, luego poner un duro, hacer un undercut, no sé, algo por el estilo, pero la verdad que no tienes mucha estrategia diferente. Yo la estrategia agresiva me la tomaría como una parada, un medio y un duro. Luego Hamilton pues más de lo mismo, tiene también un blando disponible. Vemos a Russell que no tiene blando, pero tiene 2 duros y un medio. Es así toda la parrilla prácticamente. Os comento que en el caso de los Aston, si os fijáis que no tienen ningún medio, o sea, quiero decir, no tienen ningún duro, pero tienen 2 duros usados. Eso es porque Aston ha hecho lo que siempre hace de una vuelta durante los libres con el compuesto que van a utilizar en carrera. Lo hicieron con los 2 duros. Doy por hecho que van a hacer 2 paradas. Van a empezar con el medio y acabar con el duro, que ya le han quitado esa capa superficial, como os digo, que es lo que siempre suelen hacer. Así que bueno, es únicamente por eso que es el único equipo que no tiene duros, pero es eso, tiene una vuelta rodada lenta únicamente para quitarle esa capa superficial. Destacar también que los Alfa Romeo han guardado solo un compuesto duro y 2 medios. Pueden ir a una estrategia de 2 medios y luego un duro. Pues veremos si lo acaban intentando. Están en unas posiciones bastante malas en su última carrera, además en la Fórmula 1, así que podrían llegar a intentarlo. Y lo último a comentaros es la parrilla de salida para este Gran Premio y finalizaremos con este vídeo, que es la que estáis viendo aquí en pantalla. No ha cambiado demasiado, no ha cambiado nada. Vemos a Verstappen, Leclerc, Piastri, que fue investigado y no acabó recibiendo sanción, Russell, Norris, Tsunoda, Fernando Alonso desde la 7ª plaza. Veremos si a Tsunoda le consigue adelantar en la salida y luego tiene que ir retener posición. Hülkenberg, Checo, Gasly, Hamilton, Ocon, Stroll, Albon, Ricciardo, Carlos Sainz desde muy abajo, Magnussen, Bottas, Zhou y Logan Sargeant. No ha cambiado en nada en comparativa con lo que vimos ayer. Esta será la última parrilla que tenemos en toda la temporada 2023 de Fórmula 1 y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este vídeo. Nos veremos en el siguiente, que será el resumen a la última carrera de la temporada, así que estad muy atentos. Si os ha gustado darle un like y suscríbete para no perderte el siguiente vídeo, que viene en escasas horas, y nos vemos en el próximo. Déjame en los comentarios cualquier cosa de lo que hemos hablado y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.